Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis eléctrica por la que está pasando el Ecuador. Por lo tanto, vamos a presentar aquí varias soluciones tanto a largo como a corto plazo. Distribución de bombillas LED de bajo consumo. Realizar campañas de distribución de bombillas LED de bajo consumo en hogares y negocios, reduciendo el uso de electricidad durante las horas en que está disponible. Las bombillas LED básicas cuestan alrededor de $1 a $3 cada una. La inversión en cambiar el alumbrado de una casa pequeña podría rondar los $10 a $20. Como ventajas tenemos la eficiencia energética de las bombillas LED, reduce el consumo total de energía, lo que alivia la carga en la red, y un tiempo de implementación inmediato si se realiza una campaña de distribución o venta a bajo costo. Como consideraciones tenemos, aunque esta medida no elimina las necesidades de electricidad, hace que las horas de disponibilidad de energía se utilicen de manera más eficiente. Puntos de energía en áreas estratégicas. Crear puntos de carga de dispositivos en áreas estratégicas como centros comunitarios o plazas equipados con pequeños sistemas de paneles solares o generadores para cargar teléfonos y computadoras. Esto permite a los ciudadanos realizar tareas básicas sin depender de electricidad en sus hogares. Un sistema de carga solar básico en una plaza pública cuesta entre $500 y $1.500. Como ventajas tenemos el alivio para la población que necesita cargar dispositivos y continuar actividades esenciales, con un tiempo de implementación aproximado de 1 a 2 semanas. Y se requiere la colaboración de autoridades locales para su implementación. Reorganización de los horarios de consumo de energía. En coordinación con las autoridades locales, reorganizar los horarios de actividad para las empresas y fábricas para que operen en horarios en los que haya disponibilidad de electricidad o puedan maximizar su tiempo de funcionamiento. También puede implicar horarios escalonados de operación para reducir la demanda simultánea, con un costo estimado muy bajo asociado principalmente a la planificación y comunicación de los cambios. Como ventajas tenemos la reducción de la demanda en horarios picos y distribución más eficiente de los recursos eléctricos. Esta acción es inmediata con comunicación efectiva a las empresas y comunidades. Implica la coordinación y adaptación, especialmente en sectores comerciales. Construcción de canales de desvío desde fuentes cercanas. Si existen fuentes de agua como ríos o arroyos cercanos a las represas, se pueden construir canales de desvío para redirigir el agua hacia los embalses, aumentando así su volumen. La construcción de canales de desvío puede costar aproximadamente entre $100 y $300 por metro lineal, dependiendo del terreno. Un canal de 5 kilómetros costaría entre $500,000 y $1.500.000. Ventajas. Aprovecha fuentes de agua cercanas y garantiza un flujo adicional al embalse, con un tiempo de implementación de 6 a 12 meses dependiendo de la distancia y la complejidad del terreno. Como consideraciones tenemos que se necesita estudios ambientales para evitar afectar ecosistemas río abajo y permisos para el uso de agua. Captación y transporte de agua de lluvia en zonas de alta precipitación. Instalar sistemas de captación de agua de lluvia en zonas montañosas cercanas que reciban más precipitaciones, transportándola a través de tuberías hacia los embalses. Esto se puede hacer con pequeños reservorios de captación conectados a tuberías que lleven el agua a las represas. Un sistema de captación de agua lluvia con tuberías cuesta aproximadamente $500,000 a $1.000.000 dependiendo de la distancia y el caudal deseado. Como ventajas permite aprovechar el agua de lluvia de zonas cercanas y reduce la dependencia de ríos, con un tiempo de implementación de 3 a 6 meses dependiendo de la distancia y el volumen de agua. Como consideraciones tenemos que se requiere estudios hidrológicos para identificar zonas de alta precipitación y viabilidad de la captación.
Bombeo de aguas subterráneas en temporadas críticas. Instalar estaciones de bombeo que extraigan agua subterránea en zonas estratégicas cerca de las represas. Este método proporciona un recurso temporal, ya que el agua subterránea se puede sobreexplotar si no se usa con moderación. Una estación de bombeo básica puede costar entre $100,000 y $500,000, según la profundidad de los pozos y el caudal deseado. El costo de operación, electricidad y mantenimiento puede sumar $20,000 anuales. Como ventajas tenemos que proporciona una fuente alternativa en temporadas críticas y puede funcionar cuando no hay lluvias, con un tiempo de implementación de 2 a 4 meses para instalar las bombas y perforar los pozos. Consideraciones. Es una solución temporal y requiere estudios para no afectar los niveles freáticos de la zona. Construcción de presas de captación en ríos menores y afluentes. Se puede construir presas pequeñas en ríos secundarios o afluentes que normalmente desembocan en el río principal de la represa. Estas presas ayudan a almacenar agua en épocas de lluvia y liberarla gradualmente en temporadas secas. El costo de construir una presa de captación pequeña puede variar entre $200,000 y $1,000,000, según el tamaño y la capacidad de almacenamiento. Como ventajas tenemos que regula el caudal de lluvia hacia la represa y aumenta el volumen disponible en la temporada de lluvias, con un tiempo de implementación de 6 a 12 meses, dependiendo del terreno y la ingeniería necesaria. Como consideraciones se requiere estudios de impacto ambiental y puede afectar a los ecosistemas de los ríos secundarios. Optimización de la captación en cuencas con reforestación y recuperación de humedales. La reforestación de las cuencas que alimentan las represas mejora la retención de agua en el suelo y disminuye la erosión. Los humedales funcionan como esponjas naturales que regulan el flujo de agua, alimentando de manera constante a los ríos en tiempo de sequía. Costo estimado. La reforestación cuesta aproximadamente entre $1,000 y $3,000 por hectárea. La reforestación de un humedal puede costar entre $100,000 y $500,000 dependiendo de su tamaño. Como ventajas tenemos que incrementa la captación de agua a largo plazo y mejora la calidad del agua al reducir sedimentos en los embalses, con un tiempo de implementación de 12 a 24 meses, ya que la vegetación tarda en crecer y establecerse. Como consideraciones tenemos que es una inversión a largo plazo, pero muy sostenible y beneficiosa para el ecosistema. Mejora de la infraestructura de almacenamiento en represas existentes. Aumenta la capacidad de almacenamiento en los embalses actuales mediante la construcción de diques adicionales o el aumento de la altura de la represa en áreas donde sea posible. Esto permite almacenar más agua durante las lluvias. Aumenta la altura de una represa o construir diques adicionales puede costar entre $1 millón y $5 millones, dependiendo de la estructura actual y la cantidad de almacenamiento adicional deseado. Incrementa la capacidad de almacenamiento sin necesidad de construir nuevas represas, con un tiempo de implementación de 12 a 18 meses y requiere estudios de ingeniería para garantizar la seguridad de la estructura y permisos ambientales. Redirección de aguas residuales tratadas hacia los embalses. Tratar aguas residuales y redirigirlas hacia los embalses. El agua tratada puede ayudar a elevar el nivel en el embalse, especialmente si se utiliza principalmente para generar energía y no para consumo. El tratamiento y redirección de aguas residuales puede costar entre 20 centavos y $1 por metro cúbico de agua tratada. La instalación de una planta de tratamiento para este fin puede costar alrededor de $500,000 a $1,500,000. Fuente constante y sostenible de agua adicional para los embalses, con un tiempo de implementación de 6 a 12 meses para instalar la planta y conectar el sistema.
Como consideraciones es necesario contar con permisos ambientales y asegurar un tratamiento adecuado del agua. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.